gracias por acompañarnos y en esta ocasión damos la bienvenida a todos ustedes a este coloquio donde vamos a tener la fortuna de escuchar a nuestros invitados el día de hoy sobre la obra artística de Luisa Josefina Hernández, maestra emérita de nuestro colegio. Y para ello, primero voy a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes antes de que ellos inicien. Voy a iniciar con la maestra Nadia González. Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y maestra en Pedagogía Sistémica por el TUDEC. Colaboró con Mireya Cueto en la obra Nahui Olin, La leyenda de los soles, representando a México en el 9º Festival Mundial de Teatros de Marionetas. Guionista y directora de escena de Bisbirige en Canal 11 TV y de El Espacio de Tatiana en Televisa. Guionista de La increíble historia del niño de piedra, Premio Ariel 2016 a la mejor película de animación. Facilitadora de talleres de escritura de cine para infancias en el INCINE, en el Seminario Internacional La Infancia Quiere Cine en Chile, en la SOGEM, el CCC y Convientos Culturales AC. Fue ponente en el primer y segundo coloquios El Títere y las Artes Escénicas en la UB. Asesora para la programación 2020 del programa de teatro para niñas, niños y jóvenes del IMBAC. Consultora creativa de la serie en producción El Chavo Animado 3D. Ha publicado en las revistas Artes Escénicas, Paso de Gato, la revista de la ACITEG Internacional y colaboró como traductora en el Youth Theater Journal of the American Alliance for Theater and Education. Ha sido asesora literaria en diversas producciones teatrales y cinematográficas a lo largo de más de 10 años. Recientemente realizó la adaptación de la obra Guille y el Nahual, original de Emilio Carballido, llevada a escena por la compañía Raíces Tejidas. Nadia, tienes la palabra. Buenos días, qué alegría ver caras jóvenes, viejos amigos, alumnos presentes, colegas y hermanos, grandes eruditos. No tienen la idea de la fortuna que tienen de estar presentes en esta mesa con el maestro Sabio, que ya sabrán quién es. Es un evento histórico y sí lo quiero remarcar, porque aquí hay gente que hace historia. Bueno, somos lo que somos porque alguien creyó en nosotros y un verdadero maestro cree en el potencial de sus alumnos. Gracias por no desistir, amada maestra Luisa Josefina. Aquí voy, como hace años, lista para que desde donde esté usted, maestra Luisa, señale implacablemente mis errores, abriendo grietas y boquetes en mis estructuras de pensamiento y tener que aguantar vara para alcanzar así el siguiente nivel de aprendizaje. Si creen que soy dura, no conocían a la maestra Luisa. Solo que esta vez el sujeto de análisis no es el Prometeo encadenado o el gran Dios Brown, es su propia obra, maestra querida. Tengo la certeza de que en este recinto hay voces más doctas y capaces que la mía para emprender la tarea de hablar de su obra, que puede ser inabarcable. Así que modestamente elijo compartir algunos comentarios sobre dos piezas suyas que marcaron profundamente la ruta de mi quehacer profesional. Como todos nosotros, la gente de teatro, la calle de la Gran Ocasión sigue cambiando el rumbo de tantos y tantos estudiantes a lo largo de tantos y tantos años, culminando con la nueva edición de Los Nuevos Diálogos, recién publicada por la Sociedad General de Escritores de México, que también está en línea y que yo descargué
inmediatamente que se publicó. Y la leí con enorme pasión y gusto y gozo. Respeten el derecho de autor, chicos. Es muy accesible. Pero más relevante para mí es la colección de textos pensados y escritos desde la voz de un imaginario Francisco de Goya, disertando sobre lo que pensaba al realizar la serie Caprichos y Disparates, publicada en 1979 y reeditada en 2001. Le voy a pedir, porque se rompieron mis lentes de ver de cerca, le voy a pedir a Yoali que nos lea un fragmentito. Es chiquitito, pero creo que esto se tiene que escuchar. Lamentación, advertencia, no hay instrumentos. La obra se llama Que viene el coco, es un capricho. ¿Sabes aquello que ocultan las tinieblas? Cuando el pánico os acosa, habéis llegado a verlo, y si la experiencia no me engaña, también habéis tocado, rozado con la ropa, advertido con los cabellos erizados. La tiniebla no es juego. Cuando la luz del sol enciende las partículas del aire, un hombre disfrazado podrá jugarnos una mala pasada. Aunque el terror sea auténtico, no pasará de ser broma de mal gusto. Y sin embargo, el hombre que se envuelve en un saco y se oculta para aparecer de pronto y asustarnos, ha respirado ya el material de la tiniebla. Se le ha frotado en la piel, la ha lamido y es parte de la tiniebla misma. Mujeres, viejos, niños, la tiniebla es siempre la tiniebla. Vuestro pánico es cierto. Habéis reaccionado en la verdad. Os lo revelo aunque los elementos benévolos quieran que lo ignoréis. Que viene el coco, reís y lloráis, pero viene. Ser hombre convertido por propia decisión y con designio avieso en ente de tinieblas es más terrible que ser feto de la tiniebla misma, porque todos los hombres llevamos en el pecho el sur y el norte, el este y el oeste, y hay entre nosotros oscuridad bastante para ahuyentarse con la tiniebla más oscura. No tengo por costumbre hablar con voz media ni en tono mesurado, pero esto, por una sola vez, quede en confianza. Cohabitar con la luz. Aliarse a la tiniebla es violar el séptimo mandamiento y condenarse. Luisa Josefina escribió un teatro luminoso y sabía por qué estaba haciéndolo. No hay que aliarse con la tiniebla. Y estos textos que hablan de la tiniebla me revelaron una faceta de Luisa Josefina que yo no conocía. Yo conocía a la Atenea luminosa, apolínea, implacable en su análisis profundo del teatro, y también a la escritora de obras mal llamadas costumbristas, más bien realistas, que tanta luz nos han dado. Pero no es que ella no conociera la tiniebla, es que ella le cerró la puerta a la tiniebla. Y a ver, espérame tantito porque es demorado. Entonces, fue en la presentación de esta obra sublime de la literatura que nos despedimos. Maestra Luisa, de usted recibí varios regalos que es momento de agradecer. Me hizo usted el favor de escribir una dedicatoria a su libro llamándome su Modigliani particular, porque esta cara larga se parece a un retrato del pintor llamado Gitana con un niño, que nos regaló cuando yo me iba a casar con un dragón, y luego no me casé.
porque no se sometía tanto como Dinamarca. Y entonces, otro regalo fue la mención que hizo en sus memorias de mi nombre entre tantas destacadas alumnas de su seminario de teoría y composición dramática al que se accedía por estricta invitación. Pero el regalo más significativo para mí, que recibí el año pasado, la cereza en el pastel de mi vida como docente en este colegio, ha sido la tarea de impartir la clase de la hoy llamada Fundamentos de Dramaturgia, heredada del maestro Martínez Monroy, heredada de tu Gustavo, tu respuesta, heredada de usted, heredada del maestro Silvi, como ahora el maestro Sabiro nos contará a detalle. Tratamos de mantener viva su memoria para gozo y asombro de mis estudiantes de primer y segundo semestre que andan también por aquí. Es lugar común mencionar que los pasillos de esta facultad son esa calle donde a la vuelta de la esquina la vida puede sorprendernos con la gran ocasión, es decir, con la oportunidad que se presenta una sola vez acaso para conseguir algo que deseamos, circunstancia favorable para lograr las metas que anhelamos. En mi caso fue la ocasión de volverme escritora y maestra, y eso se reveló al asistir a su clase y al seminario. Somos lo que somos porque alguien creyó en nosotros y usted me hizo creer en mi potencial. Esas clases fueron la ocasión de entender algunos principios para poner en práctica cosas como que la escritura comienza desde la concepción temática o anecdótica y que uno quiere escribir y que eso que uno tiene que escribir tiene una relación directa con la realidad, y que el carácter de los personajes se revelan en cómo reaccionan frente al conflicto. Y se dice que las calles de la gran ocasión, primera, segunda y tercera temporada, son grandes estudios del carácter. La brevedad del diálogo no da para desarrollar un género dramático, pero sí para establecer un tono, que es esta relación con la realidad entre lo posible y lo probable. Es posible que una mujer fuerte, independiente, pero profundamente sola, se enamore de un hombre que resulta ir en silla de ruedas, que ella se cruza la calle y se lo lleve a vivir a su casa. Sí, es posible, nos responde Luisa Pasadena. Ahora, ¿es probable? En la vida real, quién sabe, pero en la ficción, indudablemente. Y es posible y probable que Marta y su dragón dialoguen en un mundo de fantasía. Claro que sí. Estos diálogos proponen escenarios donde dos fuerzas entran en conflicto de modo a veces sutiles, hasta parecer anticlimáticas, es decir, no corre la sangre, corre el ingenio. Y cuando el dragón tiene un destino trágico marcado que él decide abrazar por fuerza y no por coacción, por seducción y no por coacción de Marta, quien llega dispuesta a ser devorada por él. Y esta especie de domesticación es como la del zorro y el precipito, nada más que pues el no se va a morir. Resumiendo, en toda la colección de diálogos los personajes toman decisiones que dan giros a la trama y un golpe emocional al público. Y sumamos los siguientes elementos en ellos: una situación dramática, un tono, dos fuerzas en conflicto, un giro de trama a partir de que el protagonista toma una postura, cumple un deseo, abandona una discusión, y eso nos genera un golpe emocional. Y esa es la técnica, queridos. Esa es la técnica. Eso es lo que hay que estudiar. Y ella dice que, me voy a ir acabando. Ella dice que el teatro se tiene que estudiar, pero que el talento es un misterio y que no es el mejor dramaturgo el que más sabe de técnica, pero sí es el que la domina, la olvida, escribe lo que tiene que escribir y después podemos nosotros ver los rastros de la técnica. Y techné es parte de lo que Aristóteles nos dice en su poética, diciendo es que el arte es técnica, techné, y después
como dice el maestro Felipe Reyes, después era misterio y metafísica, y eso va a hablar él mañana, bueno, en la tarde. Bueno, creemos que a una mujer se le perdona todo menos la inteligencia superior, el desdén a la autopublicidad y la intransigente violencia para hablar claro sin apoyarse en ningún partido o grupo, dijo de ella el maestro Carballido, y si era así. Dolía mucho ser su alumno. Dolía más de lo que les duele a ustedes ser mis alumnos, se los aseguro. Pero valía la pena, porque no había mujeres tan empoderadas como ella en la escena del del teatro mexicano en muchísimo tiempo, y esta escuela le debe que nosotros seamos mujeres empoderadas y que nadie nos aguante ni nos quiere ni importa. Si nos quiere, pero no nos aguanta. ¿Y qué? Luisa Josefina plantea para sus mujeres soluciones de vida muy dolorosas, como que el marido las cambie por una más vieja o más fea, o por una más joven y más bella, como le pasa a doña Blanca la Sabia, quien languidece de dolor en los 3 diálogos sobre la desesperación de doña Blanca la Sabia, que por cierto son mis favoritos. En este también hay uno padrísimo, donde hay una hija que desafía al padre para estudiar teatro, y Lorenzo, yo no sé si esto tiene que ver con el diálogo que ella tuvo con su papá para permitir que dejara derecho y se dedicara a estudiar teatro. Creo que es autobiográfico. Entonces me va a saltar un poquito este análisis y voy a citar a Luisa. Dice, no es fácil escribir teatro porque no se puede escribir teatro con intuición, les dije hace rato, hay que aprender a escribir teatro. Y bueno, pues cree que ese es un don con las que las personas nacen. Y para mí, esas fueron palabras impresas en roca sólida, porque dije, ay, ojalá tenga yo talento, porque sí, voy a aprenderlo todo, soy una ñoña. Sigo citando, la vida es mucho más fea y rica que la literatura. Toda la gente, hasta la que escribe conscientemente en forma autobiográfica, tiene que seleccionar, filtrar, sintetizar y recrear estéticamente la realidad, la suya, directa o indirectamente. Entonces dice que nunca salen las obras verdaderamente autobiográficas porque la vida no es estética. La vida es una desgracia a la que hay que cerrarle la puerta, decía ella. Bueno, eso me dijo a mí. Me voy a Cuernavaca a cerrarle la puerta a la desgracia. Yo le dije, vaya con Dios, maestro. Y no la volví a ver, ¿eh? O sea, porque ella decidió que yo no alcanzaba para entrar al círculo de la familia y estuvo bien para mí. Miren dónde estoy sentada. ¿Qué le hace? Porque ella está en mi corazón y en mi cabecita. Y en la de mis alumnos ahora. El teatro debe funcionar, una novela, bajo normas estéticas, y el esfuerzo es de lograr un tipo de perfección. O sea, el teatro cambia la vida para mejorarla, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Todas las artes representacionales no necesitan mostrar la crudeza de la vida, y están los noticiarios para eso, o los documentales. Pero sí pueden mostrarnos la vida como debería ser. Sí pueden mostrarnos mujeres resilientes que toman decisiones y que buscan su felicidad, y hombres resilientes que toman decisiones y que buscan su felicidad, porque tengo la impresión de que la maestra Luisa era bastante antifeminista en el término no de reivindicar los derechos de las personas, sino en el término de que la naturaleza humana es toda, es una, y es igual en hombres y mujeres. Pero ella la tuvo muy dura, desde su privilegio, incluso de intelectual, la tuvo durísima. Entonces, yo creo que ella, a ver si no se revuelca en la tumba, yo creo que ella es un ejemplo de feminismo, para mí, porque ella pintó una vida como podría llegar a ser en su obra, y habló también de las oscuridades en su novela, bueno, en su obra, en su prosa. Ok. Voy a hablar de lo que digo del teatro para niños y adolescentes, porque es otra de las clases que doy, es el pie en el que me dejó entrar a esta facultad como docente.
Y ella dice que el teatro para adolescentes debe ser infinitamente didáctico. El adolescente está en un momento muy receptivo y también casi ya con el desarrollo completo de su inteligencia, nada más que con más sensibilidad de la que jamás van a volver a tener, no les va a volver a doler la vida nunca igual. Y es una verdadera gloria, dice ella, escribir para adolescentes, porque uno puede proponerles el asunto más complicado y ellos lo van a entender, pero además lo van a sentir como bocina, o sea, magnificado. No hay ningún miedo a la inteligencia, a exponer algo, pero uno tiene que aprovechar también para enseñar algo, porque es momento propicio para la enseñanza. A diferencia, el teatro para niños debe ser una suma de historias y simbolismos que expresen inconscientes colectivos. Yo me fui para atrás cuando vi que mi libro de cabecera, El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, fue traducido por Luisa Josefina. Y yo así, ¡mi maestra! ¡Mi maestra! ¡Mi maestra! ¿No? Así como hiperventilé. Porque en eso, ahí es donde ella y yo comulgamos, pues, ¿no? Porque la travesía del héroe y el simbolismo que hay a travesía del héroe es una persecución que yo sigo haciendo para generar una dramaturgia que ha sido muy exitosa para este colegio, por los alumnos de teatro para niños, que llevamos más de 11 años haciendo producciones, siguiendo este esquema que aprendí de ella cuando hablábamos de tragicomedia, pues, ¿no? en el seminario. Entonces, hacer un teatro con una gran carga simbólica y poeta es la clave de la formación de nuevas tendencias y de nuevos lectores. Y bueno, como en el principito, que uno primero piensa que es una historia de amistad entre un aviador y un niño que le pide corderitos dibujados. Luego pensamos que es la historia de la domesticación de un zorro, como la del dragón de Marta. Y luego entendemos que es una historia de amor trágica, de esas de ni consigo ni sin ti, con su rosa. Y este nivel de profundidad, de capas simbólicas, es lo que hace que los niños regresen y regresen y regresen a los contenidos. Y si no se los damos, secamos su alma. Y esa es mi herencia, y eso es lo que yo quería compartirles a ustedes. Y gracias, Luisa Josefina, por enseñarnos a pensar, a analizar, a entender, a escribir, a dar clases. Aprendimos a dar clases viéndote dar clases. Somos lo que somos porque alguien creyó en nosotros, y yo soy lo que soy y he alcanzado lo que he alcanzado porque aprendí de usted los fundamentos de la dramaturgia. Marzo de 2023. Ahora vamos a continuar con el doctor Armando García Gutiérrez, de quien daré una semblanza también. Doctor en Historia del Arte por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Profesor de tiempo completo de los cursos dedicados al teatro mexicano, iberoamericano y medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en los posgrados en Letras e Historias de Arte, en Historia del Arte de la misma universidad. Investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, director fundador del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, del Instituto de Cultura de Yucatán. Presidente de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, AMIT, del 2005 al 2009, y coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 2013 al 2017. Es autor del libro Capilla Abierta, de la prédica a la escenificación. Otras publicaciones del doctor Oscar Armando incluyen Los espacios escénicos en Tikal, México y Tlaxcala, 1539, Escenificaciones imperiales de la conquista en la metrópoli como espectáculo, la Ciudad de México, escenario de las artes. Y asimismo, histriones novohispanos del siglo XVI, indios, militares, frailes y comediantes en medieval. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Joanny. Muchas gracias a la organización de este evento y
y gracias por la presentación. Hombre, suena así muy rimbombante, pero bueno, ha sido un trabajo de hormiguita de hace muchos años y me complace muchísimo de compartir esta mesa con mi queridísimo maestro Miguel Sabido. Estamos parte de la historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, ya les diré el por qué, porque fue prácticamente el alumno 001 de nuestro colegio. Es, como decía Nadia, un momento realmente histórico para el colegio, y qué bueno que sea en memoria de nuestra queridísima maestra Luisa Mesquita, además que esté aquí, parte de su familia, eso lo aprecio muchísimo. Bueno, comienzo con una breve anécdota que me pasó hace algunos años. Fui a ver con gran interés, gran pasión Los Grandes Muertos en esta maravillosa propuesta de ver una obra de teatro durante 3 días, ¿no? Entonces todos los que íbamos nos preparábamos, ¿no? Físicamente, emocionalmente, vamos, sí, claro, órale, son 3 días, sí, claro que sí, vamos. Y evidentemente ya desde el viernes aquello se ponía muy bien porque decíamos, ¿cómo? Ya se acabó, pero si va a la mitad de la historia, yo quiero saber más de lo que les pasa. Y pues sí, era el gran antecedente de las series de Netflix. Y lo que pasaba ahí es que empezábamos a hacer comunidad con el público, porque el sábado nos volvíamos a encontrar con aquellos que habían ido el viernes, ya nos reconocíamos. Y el domingo, en una de las pausas, que tomábamos café y todo, estaba yo en una mesa con mi esposa y se acercó una señora, ya bastante grande ella, pero de esas gentes asiduas, de ese público asiduo, apasionado, que sabías que era público, que no eran los compañeros del colegio, ni los alumnos, no, era público. Porque lo mejor que le puede pasar al teatro es que tenga público, no que estemos ahí todos reconociéndonos en cada función y decir, ahí están los cuates del que está en escena. No. Se sentó la señora y pues empezamos a comentar, estaba muy contenta de la obra y ay, ¿qué le va a pasar al personaje? Entonces, no, pues no sabemos, ahorita lo sabremos. No, es que no quiero que acabe. Ay, señora, llevamos 2 días. Está bien, pero... Y se me ocurrió preguntarle, oiga, pues, ¿qué es lo que más le ha gustado? En fin, me dio sus opiniones. Y se me ocurrió hacerle la pregunta, oiga, ¿y usted por qué viene al teatro? Y me tomó casi de la mano, con el permiso de mi mujer, y me dijo, mira, mijito, porque en el teatro escuchamos verdades. ¿En qué otro lugar escuchamos verdades? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En los noticieros? Todavía no había el programa matinal que ahora tenemos, ¿no? Lo hubiera mencionado. Pero me dejó impactada la respuesta, porque estaba hablando de un teatro hecho por la maestra Luisa Josefina Hernández en ese momento. Pero ella abría el espectro, que ella iba al teatro a escuchar verdades. Esa última parte de la obra que vi, pues yo ya la vi con esa conciencia de que, por supuesto, somos responsables, la gente que hacemos teatro, las gentes que estudiamos teatro, la gente que escribe teatro, de representar verdades. Tan solo la... Bueno. Inicio con un par de epígrafes. Uno
que también tiene relación con la maestra, que es seleccioné cuando supe de su partida, me acordé mucho de este poema, que a ella también le gustaba mucho. Dejar que el sueño invada nuestros cuerpos como un río de olvido y de tinieblas, y navegar sin rumbo a la deriva. El poema es de Javier de Urrutia. Amor conduce hoy a una muerte, que es la que le da título a una de sus grandes novelas, La cólera secreta. Y también me acordé de un texto que bueno, después comentaré principalmente con Lorenzo, pero es un texto que en un momento dado supe que había sido escrito por Luisa Josefina Hernández, pero esto ya es parte del mito. La mañana de mi muerte, ramas de amor me fueron envolviendo como rayos de sol, para entregarme al sueño en las manos de Dios. Es un poema, es la letra de una canción de Rafael Elizondo, y que pongo aquí respetuosamente atribuible a Luisa Josefina. Yo lo escuché por un chisme que después le platiqué, que efectivamente se trataba de un poema de Luisa Josefina. Bien. Ya. El legado de Luisa Josefina Hernández a la cultura mexicana es inmenso. Escritora perteneciente a la generación de medio siglo, se destacó en cada una de sus incursiones creativas: la narrativa, la dramaturgia y la docencia. Inquieta y constante, su presencia fue fulgurante desde sus primeros pasos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus congéneres fueron notables figuras como Emilio Carballido, Jorge Ibargüengoitia y Sergio Magaña, quienes se convirtieron muy pronto en jóvenes talentos de la escena mexicana bajo la tutoría magisterial de Rodolfo Sigli y Celestino Gorostiza. Por tradición familiar, Luisa Josefina inició sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho, desde donde emigró posteriormente a la antigua Escuela de Filosofía y Letras, ubicada en el edificio de Mascarón, para saciar su curiosidad innata como escritora. Resulta revelador que dentro de su entorno escolar, la presencia femenina era escasa, aunque Filosofía y Letras comenzaba a generar un espacio singular para las jóvenes que deseaban seguir una carrera profesional dentro de las humanidades. En sus aulas, Luisa Josefina se encontró con otra de las grandes figuras de las letras mexicanas, Rosario Castellanos, con quien coincide en su procedencia provinciana y en la búsqueda de una voz propia que se abría paso desde una comunidad literaria poco propicia para la mujer. Desde muy temprana edad, Luisa Josefina escribió breves relatos, balbuceos literarios que fueron encontrando su propio camino, con un manejo de la palabra siempre lúcida, elocuente, lo que le permitió construir sus primeras novelas a través de conflictos que había escuchado con atención desde el seno familiar. Su voz comenzó a sintetizarse en la página dentro de las frases, las moralejas, los profundos sentimientos humanos, en sensibles momentos vividos por sus personajes, dentro de un vasto mundo de confrontación entre la muerte y el amor, a partir de sus particulares decisiones. Esa fue una constante de la obra de Luisa, la decisión, la toma de decisión. La construcción de su poética literaria estaba en camino sin duda. Con la afortunada sugerencia de su amigo Emilio Carballido, Luisa Josefina trasladó su talento narrativo al drama, paso que emprende con gran seguridad por sus atributos creativos. Menciono tres: el oído,
para plasmar nítidamente los diálogos de sus personajes. Ay, la maestra tenía un libro, qué bárbaro. Hoy en el pecero pensaba. Exacto. La construcción de conflictos en una temporalidad escénica y la fascinación que en ella tuvo el arte teatral. Para entonces, la constancia de su escritura fue siempre de la mano desde la rigurosa disciplina que le imponían los ensayos de los procesos de montajes de quienes también fueron sus grandes maestros: Sequizano, Salvador Novo y Fernando Wagner. En una entrevista poco conocida de Elsa Pacheco, que el título se llama Ecuaciones Metafóricas, que está en el libro Voces del Efímero, no se lo pierdan, hay que consultar ese libro, es magnífica. Luisa Josefina declara que sus primeros contactos con la escena fueron como espectadora juvenil del teatro de tradición hispánica. No obstante, su visión cambió radicalmente cuando asistió en 1949 a la puesta en escena de Sequizano del tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Momento epifánico para descubrir la frescura y la libertad de la dramaturgia norteamericana, llave indiscutible para abrir sus horizontes sobre la compleja estética del realismo del siglo XX. A partir de esta experiencia, Luisa Josefina comenzará su exploración creativa en la dramaturgia de formatos diversos como la de Chekhov, Ibsen, Miller, O'Neill y Beckett, entre otros. La producción de nuestra dramaturga se fue intercalando junto con su asombro por los clásicos de todos los tiempos, la valoración teórica de la obra de su maestro Rodolfo Sigli, así como el reconocimiento a la notable creación de sus colegas Magaña, Ibargüengoitia y Carballido, pero principalmente su especial interés por la sólida escuela de reflexión teórica de Eric Bentley, Martin Esslin y H.D.F. Quito. En la vasta obra literaria de Luisa Josefina Hernández se consignan alrededor de 14 novelas, más de 30 obras teatrales y sus valiosos ensayos sobre reflexiones de la estética dramática de autores como Shakespeare, Beckett, Lorca, Chekhov y Sturkheim, que a manera de prólogos acompañaron diversas ediciones. Y yo me pregunto, ¿cuánto de este mar indómito de materiales hemos leído? Tal vez muy pocos han tenido la posibilidad y fortuna de poder hacer. Desde su partida, he meditado sobre cuántas de sus obras, que ahora se convierten en obras completas, he tenido entre mis manos. No deja de asombrarme la enorme gama de ambientes, paisajes y sitios en donde navegaban sus personajes narrativos y dramáticos, que propuso en cada una de sus obras. Cada una de ellas siempre han sido una evocación nostálgica desde la cotidianeidad contemporánea hasta tiempos inmemoriales de México o de pasajes medievales. A mi memoria se entremezclan también sus palabras, sus recomendaciones y los consejos que recibí como alumno y posteriormente como colega en los pasillos de la facultad. No deja de sorprenderme el haber tenido frente a mí a una de las más lúcidas mentes de la literatura mexicana y de la teoría del drama. Mi asombro como alumno continuó con sus seminarios de posgrado en letras en la misma facultad, donde novela norteamericana, rusa, francesa e inglesa, a los cuales acudí años después de haber culminado mis estudios en literatura dramática y teatro. Compartir a sus autores favoritos, Faulkner, McCullers, Dickens, Capote, Dostoyevsky, Tolstoy, era también un ejercicio perpetuo de reflexión que generosamente emanaba de la maestra para poder descubrir el infinito mundo de la narrativa a través de las intrincadas decisiones que todos los seres humanos somos capaces de engendrar en nuestras vidas.
Desde hace algunos años ha surgido la inquietud por compilar los ensayos teóricos de Luisa Josefina Hernández junto a los escritos de su crítica teatral, con el fin de completar el complejo rompecabezas de su pensamiento teórico. En un artículo de Felipe Reyes Palacios del 2002 ya se confirmaba la decisión de la maestra: no fijar en un compendio estas ideas. No quiero. Es así como, y el desobediente de Felipe, es así como contemplo la gran paradoja de quien generó una teoría dramática particular, construida a través de un largo camino de sabiduría, sin condicionarla a rígidas categorías, sino a la constante invitación a que las propuestas de análisis del drama fueran tan cambiantes como quien las interpretara, dentro de los tiempos en que se pusieran en revisión. Esa es tal vez una de las grandes aportaciones de su propuesta. Lo que interesa es el proceso de construcción de un pensamiento crítico, no sus conclusiones. El mejor homenaje que podemos ofrecer a la memoria de la maestra Luisa Josefina Hernández es leer y admirar en escena su obra. Ayer fluían esos diálogos maravillosamente en escena. Felicidades a los intérpretes y pongo a consideración que se abra, mi querida Iona, un ciclo que se llame Profesores en la escena. Porque ayer vimos a 6, pero hay como 50. Ten confianza en nosotros. Si no, no los hubiera invitado. No, pero faltan otros 42 que estamos haciendo bien. Bueno, bien. En la obra de Luisa podemos visitar mundos siempre ignotos, donde habitan sus personajes, intrigantes seres que podemos descubrir como peces semi-escondidos en un diáfano coral, donde transitan desde su imaginación a la nuestra de manera gozosa y exquisita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora leeré una semblanza del maestro Miguel Soler. Nació en la Ciudad de México en 1937, miembro fundador del mítico grupo de teatro preparatoriano Teatro en Cuapa, 1955. Ingresó a la Facultad de Filosofía en 1956 en la carrera de Letras Dramáticas. Ese mismo año asistió a los primeros seminarios de la maestra Luisa Josefina Hernández, en los que participó durante 6 años. En cada uno de ellos presentó sendos trabajos que habrían de constituir la base de su carrera, la teoría del tono, inicialmente en el teatro y posteriormente en la comunicación humana, de la que habría de derivarse su metodología reconocida mundialmente, el entretenimiento con un beneficio social, Entertainment Education, la estructura dramática de la telenovela, de la que habrían de derivarse las telenovelas históricas que redactó para la televisión, la estructura tonal del día del teatro en los corrales del siglo XVII, la estructura tonal del género tradicional pastorela, una propuesta de estructura dramática basada en su teoría del tono que ha utilizado en toda su carrera de dramaturgo. Se recibió con la tesis El teatro ritual tradicional mexicano. Sus jurados fueron Rubén Bonifaz Nuño y Carlos Solórzano, que le concedieron mención honorífica. Ha escrito un mural teatral de la historia de México desde la óptica de las figuras femeninas fundamentales para este país: Juana la Loca, la Malinche, la Virgen de Guadalupe, Sor Juana, Carlota Emperatriz, Soldadera y Antonieta Rivas Mercado. Ha recibido
87 premios y distinciones nacionales e internacionales, entre ellas el Premio Nacional y la Medalla de Oro de Bellas Artes. Maestro, bienvenido. Autoridades de la carrera, gracias Fiona por haberme invitado, y alumnos de la facultad. Para mí de verdad es un honor estar con ustedes. Mucho y con justicia se ha dicho hoy acerca del legado que Luisa deja como maestra, dramaturga, novelista en la cultura del siglo XX. Pero quedan muchas líneas todavía que ustedes van a tomar seguramente. Seguir la secreta trayectoria que va desde la discreta aportación de Luisa a la Escuela Realista Mexicana del siglo XX, Los Huéspedes Reales, discreta en comparación con El Gesticulador de Usigli, Rosalba y los Llaveros de Carballido o Los Siglos del Zodiaco de Magaña, hasta culminar con el torrente majestuoso de Los Grandes Muertos, soberbio epílogo de esa escuela a la que le da fin y sentido. Pero yo quiero, al estar aquí en mi casa, entre alumnos y maestros de la facultad, dedicar mi homenaje a Luisa Josefina, a la maestra Hernández, mi maestra, que lo fue durante muchos años y de la que digo con profundo orgullo que si algo hice de bueno durante mi carrera y mi vida, a ella se lo debo. Deslumbrantes, grandes líneas rectoras advierto en su magisterio, que conocí y disfruté durante tantos años y que se pueden sintetizar en algunas de sus frases fundacionales que rescato de mis apuntes de hace 63 años. La primera: soy hija de un juez. Quizás por eso siento que el creador tiene una responsabilidad moral con su sociedad. El alfa de la acción dramática es el texto, claro, pero el omega es el efecto en la audiencia, y eso implica una responsabilidad moral insoslayable. Le permite a la audiencia purgar sus emociones con una catarsis, se ha enriquecido con información relevante para el manejo de la realidad, ha encontrado figuras de identificación que le permitan explorar territorios de su alma y de su experiencia. De estas contundentes afirmaciones nació mi trabajo en los medios multitudinarios de comunicación del entretenimiento con un beneficio social, conocida en el mundo como Entertainment Education. Otra línea rectora de su discurso, una más entre muchas: el creador debe ser valiente, tener capacidad de compromiso consigo mismo, con su obra y con la audiencia a la que se dirige. Cuando le confesé que yo no podía escribir como los autores de la escuela realista, como ella, Rodolfo Usigli, Carballido, me dijo: adelante, busca tu propia forma, busca tu propia manera, tu forma personal de creación. De ese enorme respeto a cada uno de sus alumnos quiero hablar hoy. Rodolfo Usigli era mi tío, así es que cuando terminé la preparatoria le dije entusiasmado: voy a entrar a la Facultad de Filosofía para tomar tu seminario. Me contestó con esa sonrisa agridulce que tenía: pues ya no lo voy a dar. Y en mi lugar se queda una brillantísima alumna mía, Luisa Josefina Hernández, y se soltó cosa rarísima en él, diciendo una serie de halagos para Luisa, de forma tal que yo me fui formando una imagen de una matrona de 50 años, corporal y autoritaria. Era el primero o segundo año de Ciudad Universitaria y nadie sabía exactamente en qué salón estaba, qué maestro le iba a tocar, ni en qué salón estaba su materia. Yo sabía que el seminario iba a ser en el anexo número 2. ¿Qué era eso? ¿El anexo 2? ¿Dónde estaba? Hasta que finalmente llegué. De hecho, es un pequeño almacén de papelería debajo de las anchas escaleras. El salón más surrealista que podía haber, porque tiene como techo el revés de la escalera, lo que lo vuelve absurdo y encantador al mismo tiempo. Un lugar totalmente inusual y fuera de todo mapa. Llegué corriendo.
Solamente estaba una muchacha muy guapa sentada fumando tranquilamente y viendo por el enorme ventanal. Le pregunté sin aliento, ¿este es el anexo número 2? Ella volteó a ver el surrealista techo y dijo, pues sí. Desde ahí se veía un hermosísimo patio de césped con una asombrosa pared de lava como gran protagonista del espacio. De repente me preguntó, ¿tú crees que haya ratas bailando en esta pared? Yo me volteé asombrado y le dije, entre escandalizado y confuso, oye, ¿qué pregunta es esa tan rara? Me contestó tranquilamente, es que soy escorpiona. Ya vi los brazos y grité, amiga querida, yo también. Y los otros pinches signos nos han hecho una infame campaña de desprestigios. La abracé con el ímpetu de 18 años, pensando que era una alumna como había cientos en la facultad. Desde ese momento fuimos amigos. Años después entendí la pregunta al leer su magnífica novela El lugar donde crece la hierba, que termina diciendo, las ratas bailaban como niñas, como locas, como hadas. En ese momento asomó la cabeza Emma Teresa Armendariz y se preguntó muy correcta, ¿la maestra Hernández? Ella sintió, sí. Y yo dije, ¡hijo! Otra metidota de pata. Pero ya ni modo. ¿Cómo estás, Lisa? Soy Miguel Salido, tu alumno escorpión. Mucho gusto, soy Luisa Josefina Hernández, tu amiga escorpiona. De ahí en adelante empezaron los 7 años más intensos, más bellos y más deleitosos de mi vida académica. Los viernes la recogía en su casa de Tlaxcala, veníamos a CU, el seminario de 6 a 8 y de regreso a la colonia Roma Sur. ¡Qué infinito privilegio! En cada uno de esos años presenté un trabajo que habría de continuar el resto de mi vida. Empecé a dirigir en el mítico Teatro del Caballito y se me ocurrió la idea de poner el cuento de Juan Rulfo Anacleto Morones. Un día, y con la mayor desfachatez, le pedí a Juan en el Centro Mexicano de Escritores que me hiciera la adaptación. Asombrosamente la hizo, maravillosa, y del propio Juan Rulfo. Pero me faltaba la segunda parte del programa. Muchos investigadores han querido explicar el fenómeno milagroso de la explosión del teatro universitario, nuestro teatro, en las décadas de los 50, 60, 70 y un poquito de los 80. Yo lo viví en carne propia y puedo decir que uno de los factores fundamentales fue Luisa, pues por aquel salón surrealista pasaron Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Juan Ibáñez, Mar Zabaleta, muchos protagonistas de ese momento excepcional del teatro universitario de la UNAM que triunfó en el mundo entero. Otro factor fundamental fue el uso del collage teatral. El primero que yo recuerdo lo hizo en Guanajuato el rector Armando Rivares con los famosos entremeses que se siguen representando hasta la fecha. El segundo fue el primer programa de poesía en voz alta, dirigido maravillosamente por Héctor Mendoza. La autoría del collage se discutió mucho en su momento, ya que Octavio Paz, Juan José Arrola y el propio Héctor Mendoza lo daban como suyo. Yo creo que lo más probable es que haya sido un acto de colaboración entre todos ellos. Meses después, en 1955, me tocó ser miembro fundador del grupo Teatro en Papa, en el que Héctor Azar realizó el primero de 27 espléndidos collages para preparatorias. El asunto era que en ese momento privaba a la Escuela Realista de Teatro de Dramaturgia, encabezado por mi tío Rodolfo y sus alumnos, en sus espléndidos textos como El Gesticulador, Rosalba y los Llaveros, Los signos del zodiaco, Los huéspedes reales de Luisa, utilizaban la acotación heredada del realismo europeo. El director tenía que someterse a esas acotaciones, a esas cotas, a esos límites, pero cuando apareció el collage teatral, desaparecieron las acotaciones.
el primer programa de poesía en voz alta, que se integraba con poesía y música del Renacimiento, incluía un fragmento del alcalde de Zalamea, otro más de la farsa medieval Susana y los viejos, un fragmento de García Lorca. Así que pasen 5 años. Todo ello unido por la figura de un juglar, que era Juan José Arriola, y los hermanos Alatorre, Nariz Sobrevivir por fortuna, con sus esposas cantando música del Renacimiento. ¿Cómo iba a haber una acotación ahí? Y lo mismo pasaba en Guanajuato y en Cuapa, que Héctor unió un fragmento del libro de Buen Amor con un entremés de Cervantes y romances viejos españoles, todo unido por la música de Mariano Ballester. Yo tenía 17 años e inmediatamente me di cuenta de lo que implicaba la desaparición de las acotaciones por la furia que provocaron en Rodolfo estos maravillosos espectáculos fundacionales del teatro universitario. En la comida dominical que asistía, decía pestes de ellos, yo me quedaba calladito, porque Rodolfo era otro escorpión beligerante. Yo había presentado en el seminario mi teoría del tono en el teatro. Lógicamente intenté hacer mi propio collage, basándome en ella y estableciendo un esquema tonal contrastante. Pues lo hice. Tomé como punto de partida las danzas medievales de la muerte y luego fui insertando pequeños episodios con un tono muy específico, unidos todos por la figura de la muerte y de un bufón escandaloso y obsceno, que por cierto, años después fue el respetable director de la Biblioteca Central, José Adolfo Rodríguez. Uno de los episodios del collage era la violentísima muerte del rey, que lo mataban a patadas sus cortesanos. Otro, el lirismo extremo de las décimas de la decimomuerte de Villaurrutia, mi vecino por cierto, convertidas en un acto erótico entre el poeta y la muerte. Otro más, la bullanguera muerte de las 3 pelonas, usando su famosa canción. Y la última, los bellísimos diálogos de Neruda, de Peleas y Melisanda, con la hermosísima Laura Oseguera, alumna de la Facultad también, que anda por aquí. Al final todo terminaba con la tocata para instrumentos de percusión de Carlos Chávez, en una danza frenética de todos los personajes. Estrenamos en el Cabellito. El cuento de Juan Rulfo fue ovacionado. Todo el mundo se levantó a gritar bravo. Pero al llegar la segunda parte, mi amado collage de las danzas de la muerte, las reacciones del pueblo fueron divididas y opuestas. El gran autor Sergio Magaño y el respetado crítico Antonio Magaño Esquivel se salieron ostentosamente a la mitad del espectáculo. La mitad del público no solamente no aplaudió, sino que inclusive me abuchearon. Pero los que se quedaron, como la China Mendoza, Miguel Guardia, Fernando Benítez, aplaudieron entusiasmados. Todos mis compañeros del seminario y Luisa, claro, habían ido a la función. En la siguiente clase alguien me dijo, oye, felicitaciones por lo de Rulfo, y tus danzas de la muerte, pues... Y antes de que terminara, otra gente dice, eso no es teatro. Luisa sonrió y dijo, ¿por qué no? Tiene personajes, escenografía, vestuario, pues la mayor peripecia del ser humano es pasar de estar vivo a estar muerto. Así que, ¿por qué no hacer teatro? Bueno, señores, vamos a empezar. El año pasado, dijo Luisa, lo dedicamos a los géneros teatrales según Aristóteles y Eddie Bentley. Este año voy a pedirles a cada uno de ustedes que analicen el grupo de obras a las que convencionalmente vamos a llamar paradigmas. Estas obras comparten ciertas características que yo quiero que ustedes encuentren y analicen. Por ejemplo, preguntó Guillermina Bravo, otro escorpión deslumbrante que estaba en el seminario. Luisa contestó, por ejemplo, la tragedia griega, ¿cuáles serían las principales características que comparten las tragedias? José Luis Ibáñez aventuró, ¿la estructura maestra? Claro, dijo Luisa, la estructura formada por la alternancia del estacismo y el episodio. El personaje trágico comete una martía que se puede mal traducir como pecado o falta. Todos tienen un coro que le confiere majestuosidad al texto con sus reflexiones sobre el mundo y el papel del ser humano en el concierto universal.
Todas presentan, según Aristóteles, un proceso de orden, desorden, orden, de la cual la realidad surge renovada. Todos partieron del sacrificio del chivo expiatorio Tragodoy, todas usaban máscaras de más de 1 metro y altísimos coturnos de medio metro para actuar frente a 14.000 espectadoras. Todas eran actuadas por hombres y el gasto de producción lo pagaba un funcionario público, el arconte. Pero a ver quién quiere averiguar otras características más acerca de la puesta en escena y sobre todo del efecto que ésta podía causar en los 14.000 espectadores de templos teatros como Epidauro y Taormina. Y María Teresa Armendáriz dijo: yo, como actriz me interesa mucho averiguar todo ese tema de por qué la tragedia griega solamente trabajaba con hombres. Bueno, dijo Luisa, la tragedia griega y la tragedia isabelina. Yo metí mi cuchara y dije, y las representaciones rituales prehispánicas. Eso no es teatro, dijo alguien. No voy a decir el nombre. Siguió Luisa. Tenemos también el auto sacramental de los sencillísimos autos españoles del siglo XV. Quiero que averigüen cómo va a surgir y por qué van a surgir los esplendorosos endecasílabos de Calderón de la Barca, y el que quiera averiguar tendrá que contestar la pregunta: ¿podríamos considerar a los autos sacramentales como teatro didáctico o tendría que ser un género aparte? Y eso claramente nos llevaría a otro paradigma, el teatro evangelizador en náhuatl en México. Pero a ver quién va a querer presentar el auto sacramental, a quién le interesa estudiarlo. Rubén Broido dijo, haciendo una broma: yo puedo hacerlo aunque sea judío. Luisa asintió, apenas nos reímos. Rafael López Miernau dijo: Luisa, yo querría hacer el realismo europeo. Y alguien por allá contestó: y de paso dirigir en María Teresa, que queda clave. Todos nos reímos porque María Teresa era su esposa y ambos habían organizado una asociación civil, Teatro Club, como Álvaro Custodio, Teatro Español de México, Sequizano, Los 13, Burrola, Estudio G, asociaciones que le dieron un gran vigor al teatro mexicano en la segunda mitad del siglo XX y que sería muy necesario estudiar. Y María Teresa dijo: Luisa, ¿se puede considerar un paradigma al realismo mexicano? Y Luisa contestó: sí, claro, estaría Auxilia a la cabeza con obras como El Gesticulador, Un día de estos. Alguien agregó Otra primavera, La familia cena en casa, y se sintió. Carballid, O Rosalba y los Chaberos. Guillermina dijo: ¿qué Rosalba no eres tú? Y Magaña, con los signos del zodiaco. Y Guillermina dijo por ahí: y tú también, Luisa. Luisa contestó: pues yo entro y salgo del paradigma. Aunque sí, claro, por los huéspedes reales se me puede incluir en él. Si tratamos muy específicamente de replicar la realidad mexicana. Héctor Acosta dijo: entonces tendríamos que incluir también en ese paradigma a Luis G. Basurto con Cada quien su vida. Todos soltamos una carcajada, porque la obra de Basurto, dirigida por Alejandro Jodorowsky, había desatado una polémica feroz meses antes entre Carlos Solórzano, maestro emérito de la facultad, y Basurto. Pues sí, contestó Luisa, polémicas aparte, Basurto pertenece al paradigma del realismo mexicano. Y hay que advertir que cuando uso la palabra paradigma, me estoy refiriendo a un grupo de obras, pero que se está moviendo, no es estático. Comparten algunas características y sobre todo su efecto en la audiencia, que es lo que me interesa que tratemos este año. Y entonces, señoras y señores, llegó uno de los momentos más fundamentales de mi vida. Alguno, les dije que no les voy a decir el nombre, preguntó por Requintín, y el programa de Sabido. Luisa contestó con naturalidad. La primera parte, Anacleto Morones, obviamente pertenece al más puro realismo mexicano. La segunda parte podríamos calificar tentativamente como el collage universitario. Sería un paradigma en proceso de construcción. Claro que se puede definir, maestro, dijo esa persona. Lo que hizo Sabido pertenece al paradigma de la más absoluta estupidez. Literalmente yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Todo el mundo fue una humillación terrible.
Todo el mundo lo miró sorprendido por lo ofensivo de su tono. Luisa tomó aire y le contestó con una suma dignidad. Mire usted, estamos en este seminario para ver si con mucho esfuerzo y trabajo podemos escribir una obra que logre que el público tenga una sana catarsis, o bien que sea un espejo en el que contemple su propia realidad, un teatro útil que le sirva al público para encontrar respuestas a sus preguntas. Miguel está tratando de encontrar su propia forma de realizar esa tarea. Somos universitarios todos y tenemos la obligación de ayudarnos y no venir a asesinarnos en el seminario. Aquí no se trata de excluir, señor. Se trata entre todos de construir con espíritu universitario. Le voy a rogar que abandone el seminario y no regrese. Tiene usted su crédito desde ahora, pero le pido que no regrese. Y se fue y no regresó. Y yo les pregunto a ustedes, alumnos de la facultad, ¿cómo no respetar infinitamente a Luis Agustín Hernández? Muchas gracias, maestro. Y bueno, creo que ahora vamos a pasar a preguntas de nuestro público, a nuestros ponentes, ¿sí? Porque quienes lamentablemente no tuvimos la oportunidad de tomar clase con ella, a mí me sucedió algo parecido. Cuando yo iba a tomar ya la clase, ella se fue. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad para quien no tuvimos esa oportunidad, igual que ustedes, ¿no? Algunos de ustedes, que puedan preguntarles a quienes sí estuvieron en el aula con ella. ¿Quién quisiera iniciar? ¿Han quedado a lo nada? Por favor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. Me preguntaba cómo es esta manera especial de analizar las obras, cómo surgen las preguntas o cuáles son las preguntas que detonan la actividad crítica en torno a las obras. Me parece, no he tenido oportunidad de conocer a Luisa Josefina más que por una obra que está en una antología didáctica del teatro, y me llama la atención que hablan de esta manera particular de analizar las obras. ¿Cuáles son esas preguntas? Y antes de ir por ese camino, quisiera preguntar de nuevo, ¿qué librito es aquel rojo que nos enseñaron? Uno que tendrás ahorita. La calle de la gran ocasión. Tercer ego. Gracias. Adelante, por favor. Pues. No, bueno. Pues en concreto, el ejercicio que desarrollábamos en su seminario de análisis, porque digamos también tuvo ese otro espacio de taller de creación dramática. En el análisis, ella siempre nos pedía hacer 2 cuartillas. Ese ya era así como el primer elemento. 2 cuartillas en donde nosotros justamente propusiéramos preguntas, ¿no? Propusiéramos qué habíamos observado a grandes rasgos de la obra. Llegábamos al seminario a leer esas 2 cuartillas, las cuales por supuesto leíamos a este ritmo, ¿no? Y ella escuchaba, por supuesto, con gran atención, con gran respeto, como lo acabamos de escuchar ahorita en nuestro testimonio, con un enorme respeto, hasta que terminamos, punto final. Y generalmente lo que expresábamos era, bueno, pues seguramente posiblemente esta obra podría ser tragedia por estos elementos. El personaje central, eso le encantaba a ella. ¿A quién identificamos como personaje central?
Y ese escrito es el que producía ya un comentario general de todo el seminario, y ella pues siempre daba así como la puntada final, esa puntada final que claro nos arrasaba a todos. Pero yo quiero contar algo que sigo contando en mis clases, sobre todo en teatro grecolatino, cuando leemos Medea. A mí me tocó por alguna situación leer Medea un año y el siguiente año volverla a leer. Resulta que las dos fueron diferentes las lecturas, porque ella misma reconoció cosas que le quedaron como en el año pasado de lo que habíamos visto de Medea. Concretamente, ¿quién era el personaje central de Medea? Por supuesto, todo el mundo por supuesto que es Medea. Ah, bueno, ok, sí, el gran personaje, y nos daba toda un, ¿no? Y Jasón es ese tipejo. Y al siguiente año nos dijo, claro, ya era otro grupo, yo era el insistente en ese año. Y entonces, pues, claro, otra vez, ¿no? Pues en el título está, no faltaba el que decía, es que como el autor dijo que el autor propuso, ¿no?, como personaje central el título de la obra. Por eso es el personaje central. Y después de escucharnos dijo, miren, pues sus argumentos son muy completos, pero temo decirles que hay una contradicción en lo que están diciendo. ¿Por qué? Pues porque Jasón podría ser también posible. No voy a contar todo el análisis, que fue maravilloso, pero al final dijo una frase espléndida. Solo recuerden que los dioses no se enamoran. Y claro, pues, Medea ni a Dios se llega, perdón. Entonces, claro, abríamos nuestros libros de mitología. Vamos a ver el linaje de Medea. Entonces ya nos dejaba con la pregunta, ya para salir de ese seminario: ¿se habrá enamorado Medea? ¿O Medea es una fuerza de la naturaleza? ¿Y no será que Eurípides estaba poniendo el acento en los actos de Jasón y sus decisiones? Nos cambió el panorama. Entonces, es un poco lo que dije en el texto, de que para ella, a ella le molestaba mucho que se fijara. ¿Por qué? Porque ella misma se daba cuenta de, a un año de distancia, alguna vez se lo pregunté, ¿no? Y dije, sí, bueno, pues es que a un año de distancia uno puede darse cuenta de muchas cosas, pero bueno, pues, entonces, en síntesis, ese sería el trabajo que ella desarrolló. Yo quiero agregar que lo mismo sucedía con las troyanas. En una de las sesiones del seminario leímos las troyanas y ¿quién es el personaje trágico? Esa era la gran pregunta. Entonces, Hécuba es una víctima, Andrómaca es una víctima, Casandra es una víctima, Helena es una hija de la transformada. Entonces, ¿quién es el personaje trágico? Y fue una discusión enorme, quizá nada más lo veía, etcétera, hasta que al final de la sesión, pues ya en ese intercambio, que eso es muy importante, claro, el intercambio que había, el hecho de que nos incitara a decir tonteras, pero que de esas tonteras de repente salía la luz para nosotros, para los alumnos, entendíamos realmente. Entonces los griegos son el gran personaje trágico de las troyanas realmente. Lo podemos ver perfectamente bien en la intervención tanto de Menelao cuanto de Ulises, ¿no? Entonces es un ejemplo que complementa lo que tú decías, ¿no? Sí. ¿Nadie? ¿Algo que quieras agregar? Sí, era muy bonita la metodología porque uno se acercaba al texto primero sin teoría. Primero leías y analizabas y encontrabas una estructura, un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, un protagonista, un antagonista, ¿no?
Y después ella decía que los géneros dramáticos no existen. Y eso era muy desafiante porque todo el mundo quería la receta mágica para saber escribir una tragedia, ¿no? Y de pronto ella decía, lo que existen son acciones y reacciones, decisiones. Lo que existen es una percepción de la realidad que se transmite de cierta manera y ciertos moldes y ciertas maneras de escribir comunes a ciertos textos que podemos decir que es una tragedia porque hay alguien tomando una muy mala decisión, desafiando a un topocosmos, ¿verdad? Sea Dios y el diablo en Macbeth o Afrodita y Hestia con Hipólito, ¿no? O sea, que yo soy puro y santo, ja, ja, lo que te va a pasar, ¿no? Por andar diciendo que tú eres virgen, puro, casto, impoluto. Entonces, después de que hacíamos el intento de analizar y de justificar por qué eso podría ser, no podría ser una tragedia, ella hablaba y nos decía, a ver, hay este y este y este punto, hay este orden, hay este desorden, hay este restablecimiento del orden, hay este efecto en el público. Entonces la tragedia es didáctica. ¿Por qué? Pues porque nos hace a todos sentir terror y compasión por el pobrecito Hipólito tarado que se fue a meter a las patas de los caballos, pues, ¿no? Y ahí tienes a la madrastra enamorada de él. O sea, esas cosas que si las bajamos de tono, si las llevamos a nuestro entorno realista, pues sí está muy gacho que tu novio mate al papá. O sea, que tú como novio mates al papá de tu novia y pues sí, tu novia se va a deschaltar como feliz. O sea, esta cercanía, o sea, cuando estamos analizando los signos del zodiaco, nos miró a todos diciendo, oigan, ustedes no salen de Polanco, ¿verdad? Están analizando esto como si estuvieran en el piso número 10 del gran edificio, ¿no? O sea, les falta barrio, manos. No lo digo así, pues, ¿no? Pero jamás lo diría, pero nos hacía sentir así. Y uno no puede analizar el Gran Teatro Mundial pues, a los 19 años, siendo muy inexperto en la vida. Sí me explicó, hay que vivir, hay que perder, hay que sufrir. Yo tengo una pregunta para Fiona. A ver. Para Fiona. Fiona, se sigue utilizando el anexo número 2. Tal vez no sepa. La verdad es que no lo sé, porque yo creo que cambiaron el nombre. Miguel, tú sabrás. Me hiciste pensar en un... Porque deberíamos poner una placa Ese era del en café. ese absurdo salón. Es que me hiciste pensar en un absurdo salón que tiene las características que describiste y que hace varios años nos lo quitaron para hacer una bodega, entonces ya ni siquiera para eso daba el salón. El TH. Puede ser el TH, perdón, o el café de aquí, del final del pasillo. Estaba abajo. También lo escaleras pensé. Puede ser. Abajo. Sí. Ahí deberíamos poner una placa diciendo, lo que está sucediendo hoy aquí se inició en este salón de clases con el primer seminario de Filipina en 1955. Les padre como dice, para rescatar toda la trayectoria dentro de la facultad. El fenómeno Luisa no es explicable, sino es dentro de la facultad de Filosofía y Letras. Y esto es importantísimo que todos estemos conscientes de ello. Es decir, el gran torrente del realismo mexicano no existiría sin Rodolfo Sigli. Y Rodolfo Sigli fue una fuente fundamental dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, en Mascarones todavía, pero era la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces es muy importante que todos cobremos conciencia del papel excepcional que la facultad ha tenido durante 100 años en el teatro mexicano. Es muy importante que ustedes, como alumnos, tengan la clara visión de lo importante que es nuestra facultad.
que la respetemos, que la amemos, que trabajemos por ella, como fue la primera gran lección de Luisa. Y ya, perdón, solo aprovecho para remarcar algo que se dijo ayer en la ceremonia inaugural, que la maestra fue la primer coordinadora de lo que en ese momento fue el Departamento de Arte Dramático, pero que su labor durante, lo dijeron ayer, no tenía yo el dato, 7 años, pues fue también fundamental para la consolidación del propio colegio. Sí, perdón. Jessica. Yo tengo una pregunta, bueno, una pregunta y una pregunta. Mi pregunta no va para que la respondan, va para que todas aquí lo pensemos. ¿Por qué si, por ejemplo, Luisa Josefina Hernández, bueno, retomando lo que dice el maestro Sabino sobre pues el salón, ¿no? Que pongan una plaquita aquí, todo y así. Porque es que si existen mujeres como Luisa Josefina, ¿por qué ningún teatro lleva el nombre de una mujer aquí, en esta facultad? ¿Y por qué la mayoría, de todos, son hombres blancos, ¿no? De lo que llevan. Por eso es como una pregunta que no se responde, sino que todas lo mencionan. Solo quiero todos. Hay un teatro que hace justo un mes antes de que falleciera la maestra Luisa Josefina, el Teatro Orientación fue reinaugurado como Teatro Luisa Josefina. Dices acá. Hablo de aquí, de la ok. O sea, sí existen, por ejemplo, espacios como el Rosario Castellano y así, ¿no? Pero específicamente teatro, ¿por qué no darle el nombre de una mujer tan importante como Luisa Josefina? Y esa es como mi pregunta. Digo, no es para resolverlo, es para que la analicemos, la reflexionemos. Y tengo más una propuesta. Comentaron de que hicieran maestros en escena. Yo creo que sería muy enriquecedor que los profesores y profesoras hicieran un TICA, un laboratorio. Yo lo he dicho hace muchos años. Sería bastante que fuera dirigido por alguien que no conoce el plan de estudios ni nada, o sea, bueno, de aquí, que sea alguien profesional del teatro, claro, que llegue a verlo, que sea como súper imparcial y a ver qué sale, ¿no? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Comentario, reflexión que se llevan. Un tanto en la pregunta de justamente para ya llegar al estreno, en la puesta en escena, ¿cómo si ya tenía una propuesta, si bien no de organigrama, de cómo las distintas áreas que componen la puesta en escena llegaran a una concreción de una obra? Ya sea en el diseño de escenografía, en los trabajos de dramaturgia, en la misma actoralidad de los personajes. Ella trabajaba por encargo. O sea, ella no hacía teatro para hacer teatro y que se quedara aquí. Ella hacía un teatro que sabía que se iba a representar, porque se le pedía, por la botica modelo, lo que fuera. Le pedían. Entonces ella decía algo que yo lo digo de esta manera, acerca del guión de cine. El guión guía la producción, pero yo creo que el libreto teatral también guía la producción. Y ella escribía para personas específicas, pensando en actores específicos, pensando en estilos de dirección y de actuación. Y luego decía que nada más le gustó una sola puesta en escena, ¿no? La de Sequizano, de los frutos caídos. Pues porque es muy difícil que te guste lo que hacen. O sea, yo casi voy al hospital cuando vi la primera, me invitaron a mi película, o sea, dije, ¿qué hicieron? ¿Sabes? Es muy difícil y ella lo sabe, pero el maestro Sabino sabe más. Yo recogí la palabra paradigmas que Luisa usaba mucho. Hay que tener muchísimo cuidado con analizar el paradigma del realismo mexicano. Es muy respetable, lo admiro profundamente. Como dicen los caídos, los
puede esperar esta experiencia en ese paradigma, por supuesto, ¿no? Pero no creamos que ese es el único teatro del mundo, por favor. También existe la tragedia griega y también existe la cazuela española del 17, que es un fenómeno interesantísimo que poco se habla de ello, realmente no. Entonces, hay que ser cautos y no dogmáticos. No. Si algo nos convence, señor Luis, es que no tenemos la verdad absoluta ninguno de nosotros en la mano, que todos estamos tratando de entender nuestra realidad y que solo el Papa es infalible. Está ahí en Roma y no le podemos preguntar ya se andan disculpando de sus atrocidades. Yo lancé hace rato el anzuelito sobre la poesía de Luisa Josefina Fernández. Y si esto que yo manejé como poema fue así, hay alguna... Sí, fue así. ¿Fue así? Me contaron bien el chiste. Era chiste, era verdad. Era verdad, ¿no? Pues ahora lo constato. No, yo lo escuché de chismoso. No quiere decir que esa conversación... No. Además, ni fue Luisa, ni fue Rafael, fue Oscar Chávez cuando estaba grabando este disco. Se lo comentó a mi padre. Yo estaba ahí, de veras cercano a esa plática y dije, perdón. Porque dijo, no, sí, este es un poema de Luisa. Porque era sorprendente la letra de esa canción. Y mi padre además le preguntó, ¿y por qué no dice ahí? Porque Luisa lo pide. ¿No? Ahí me quedé en el chiste. Pero eso lo he sabido desde hace 40 años. Sí, es que menos. Pero siempre he escuchado esa canción con mucha emoción. Y si no la han escuchado, está en Spotify. Se llama El Árbol de la Vida. Búsquenla como El Árbol de la Vida. La canta Oscar. Y es... además, la música es realmente... se trata entonces de un trabajo en conjunto amorosísimo entre Rafa Elizondo y Luisa Josefina. Escuchen. Entonces, claro, al recordar la canción, pues cuando me encuentro con ese párrafo dije, ups. Quieren que se los vuelva a leer. Porque a lo mejor pasó así de... ¿Otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Qué se llevan? Sí. Pues, Oscar Armando, muchísimas gracias. Maestro Miguel, muchísimas gracias. Una precisión. Etiquetar la obra de la maestra Luisa de que nada más escribía por encargo, también ella hubiera repateado. Porque sí, la gran mayoría de su obra fue escrita por encargo, pero también escribió por gusto. Ejemplo extraordinario de José Archimedes. Y hay otros, ¿no? O sea, esa es como una constante, y ustedes mismos lo mencionaron, entonces además es una decisión muy amorosa. Está perfecto y está bien porque las gentes nos movemos y un día decimos que escribimos por encargo y otro día escribimos lo que nos da la gana. Eso está muy bien. Así es la creatividad. Y yo de todos aquí en la mesa, yo soy la menos académica. No, de verdad, o sea, no es nunca mi intención etiquetar. Pero sí creo que el teatro, desde alguna manera, desde el momento en que tú estás escribiendo para la escena, no estás escribiendo para ti. Y que tienes que pensar en que eso tiene que ser viable, producible, que de alguna manera se tiene que poder concretizar en un espacio escénico que tiene una tangibilidad y una realidad. Y eso es una manera de escribir, no por encargo, pero sí para algo más grande que tú, como escritor. El conflicto, la ciudad. Así es. Las cosas. Sí. La otra, ahorita el maestro podría salir y yo la otra, diciendo sí y no, y es
este reflejo del conflicto que se daba también en sus clases. Entonces, las opiniones encontradas son reflejos. Pero esa es la universidad, la construcción del conocimiento a partir de la diseño. Muchas gracias, de verdad. Gracias, perdón. No, y tal vez este dato, lo que pasa es que en varias entrevistas, sí, ella lo decía, la que yo cité, en varias encontré ese dato, pero también estoy de acuerdo contigo porque me lo decía también. Estoy escribiendo. Incluso decía que escribía novela para gusto de sí mismo, pero también novela también le encargaba. O sea, la vida creativa de un escritor. Y decía que no escribía poesía, y ahí está lo Sí. que nos acaba de confirmar el árbol de la vida. Pero escribía más cosas. Y aprovechando el anzuelo. ¿No? No, ok. Pero bueno, que quede con. Pues, si no hay más preguntas. Sí. Ok, tenemos 10 minutitos más. Bueno, antes que nada, agradecerles, Javier, agradecerles lo que comparten de la experiencia de estar en el aula con la maestra Luisa Josefina. Me encanta la imagen de ella diciendo que los géneros no existen, y la pregunta justamente es: ¿por qué en algún momento dentro de la facultad, y todavía hay rémoras de eso, se academizaron y se volvieron los géneros como esta cosa dogmática, ¿no? Habiendo surgido de un ámbito que decía que no existían per se, ¿no? O sea, ¿por qué incluso esta cuestión reacia también hacia otras formas de teatralidades, de construcciones, de abordajes, de escrituras, ¿no? Que todavía hay algunas rémoras? Ustedes, digamos, que estuvieron con la maestra y un tanto también después compartieron vida académica. ¿Qué fue lo que hizo que eso se asentara, ¿no? Que yo recuerdo a Gonzalo Blanco contándonos la anécdota de Armas Blancas, ¿no? De Víctor Hugo Rascón, ¿no? Y que llegaron al ensayo diciéndole: la maestra encontró que sí tenía género, entonces sí la validaban como obra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que también hubo una disputa de cuántos géneros, cuáles eran los correctos. No sé. ¿Yo? No puedo decirles. Sí, Robin. Yo sí. ¿Sí? No sé cómo se llama usted. Pero bueno, por eso conoció John a Luisa Josefina. Y él es testigo de que yo también la conocí. Creo que a Luisa le hubiera encantado la intervención que acabo de hacer. Yo personalmente lo felicito. Porque creer que los géneros están esculpidos en mármol y que son inamovibles. No. Lo que nos enseñó a todos Luisa es que, bueno, Bentley opina que son 4, pero Aristóteles opinaba que eran 2, y Lope de Vega opinaba que era 1. Entonces, la clasificación en género es un instrumento solamente, un instrumento que se puede usar casuísticamente. Y por una persona como usted, inteligente, enterado, yo lo felicito por su intervención. De verdad, los géneros son convencionales. Los géneros son un instrumento para el artista, para el director, para el actor, por supuesto, inclusive para el productor. Pero son solamente un instrumento. Por eso Luisa era tan gentil y tan generosa de constantemente pedirme datos sobre mi teoría del tono, porque mi teoría del tono es otro instrumento para poder analizar las puestas en escena, no los manuscritos, sino las puestas en escena. Y tiene toda la razón, no son inamovibles, ni son tampoco Moisés dando los 10 mandamientos. Un factor, yo aprovecho y me paso el micrófono, un factor concreto es que en nuestra época de estudiantes, un poquito después, entre el 75 y el 80, se escribieron una especie de manuales, varios,
basados en alumnos que habían pasado por el seminario y que aprovecharon y hicieron manuales y que por supuesto la maestra ni siquiera ofrecía una opinión, o sea, Ni los vio. Ni los vio. Yo creo que ni los vio, pero hay publicados en Escenografía y cosas así, ¿no? Que claro, los autores lo hacían de, no sé si de buena fe, pero eso sí marcó muchísimo, decir, mira, en este libro está, porque en el prólogo decían, y la maestra Luisa Josefina Hernández, entonces ya se ubicaba como algo que podría ser eso, un manual, imagínate, de todo lo que hemos platicado con la maestra Luisa. Bueno, el maestro se tiene que retirar, pero podemos continuar, aunque sea. Había una pregunta, creo que podemos terminar con esa pregunta. Sí, claro. Es más un comentario chiquito. Yo la verdad entré en blanco. Pero es muy bonito escuchar hablar de una persona que la verdad suena como una figura gigante y hermosa. Y lo era. Pero también escucharla como un ser humano y una maestra, y es tan bonito escuchar cómo alumnos aprendieron de ella y hicieron cosas gigantes, porque trabajar en cine, en coordinación de una escuela que no está nada fácil, y hacer la televisión mexicana, no son novelas. La televisión. La televisión mexicana. O sea, cuando yo me enteré que Iona había invitado a esta mesa al maestro Sabido, me puse a llorar y dije, voy a decir puras sandeces. Lograste sonrojar al maestro. Sí, es muy bonito, la verdad. No bajarlas de este pedestal, pero más bien ponerlos en un nivel humano en el que tú puedes decir, yo puedo hacer esto y puedo ser tan grande como ellas fueron. Es muy hermoso. Claro. Con esta intervención, precisamente, creo que es una invitación para acercarnos nuevamente, ¿no?, a la obra de la maestra Luisa Josefina Hernández, los que no la conocen para que las conozcan, y los que ya la conocemos para revisarla nuevamente y hacer nuevas versiones, y eso, lo más importante, ponerla en escena. Así conoceremos el paso del siglo XX al siglo XXI en nuestro colegio y en la historia de México. Muchas gracias.